Buenos días, ya casi buenas tardes a todos y a todas, secretario de Estado. Quiero, en primer lugar, agradecerle a la ministra que nos haya acompañado. La verdad es que ayer por la noche estaba pensando que por qué no venía a la clausura, la llamé, inmediatamente se apuntó y, como siempre, cuando tienes que hacer un hueco en la agenda, pues ha tenido que ir, pero merecía la pena que estuviera en estas jornadas y yo sinceramente se lo agradezco de corazón. La verdad es que estas jornadas y este año largo lo celebramos, lo conmemoramos. Bueno, porque lo teníamos que hacer, pero ¿por qué no decirlo también? Porque nos han provocado. No sé si no nos hubieran provocado, no sé si hubiéramos, con las cosas que hay que hacer, con la cantidad de personas que tiene este sindicato a los que hacer homenajes, si hubiéramos optado por hacer un año tan completo como el que vamos a hacer, como la aproximación que vamos a hacer a la figura de Largo Caballero. Y yo creo sinceramente que teníamos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Porque en este país hay quien está perdiendo la vergüenza y hay quien está demostrando la verdadera cara que tiene. Espero que nunca nos tengamos que arrepentir del papel que jugamos en la transición. Que en parte estas cosas que nos pasan hoy seguramente que tienen que ver con la gran generosidad que tuvo la izquierda, que tuvimos los demócratas, que tuvimos los descendientes de los que perdieron la guerra civil en el proceso de transición. A mí me cuesta mucho trabajo situar a la derecha española, ya no digo a centro-derecha, a la derecha española en el marco europeo con las declaraciones que ayer hacía desde la tribuna del Congreso de los Diputados el presidente del Partido Popular. Por eso, frente a eso, frente a la mentira, frente a la manipulación permanente de la historia, creo que lo que conviene es hablar de nuestra historia. Porque seguramente que si hablamos de Largo Caballero, a fondo, si tenemos la capacidad de que se pueda estudiar su figura, su obra, su trabajo, será la mejor manera de acercarnos a la República, será con toda seguridad la mejor manera de que las generaciones sepan que la República Española fue violentada, eso sí, por un golpe de Estado. Ese sí que fue un golpe de Estado. Y creo, sinceramente, que aunque solo sea por eso, merece la pena este año que hacemos de recuerdo, de conmemoración de la venida de Largo Caballero a España, los restos de Largo Caballero a España. Quiero, por tanto, agradecerle a la Fundación esta oportunidad que nos da de poder acercarnos a su figura. Tenemos un año bastante completo, que yo espero que podamos ir desarrollando. Espero que además se pueda hacer de manera descentralizada. Largo Caballero tiene su huella en muchos lugares de nuestro país, no solo en Madrid. Solo hace falta hacer una visita a los diferentes territorios para poder comprobar hasta qué punto lo recuerdan en grandes núcleos urbanos, pero también lo recuerdan en pueblecitos pequeños, porque en aquel momento uno de los ejes de la política de Largo Caballero también era todo lo que tiene que ver con el reparto de la tierra, con dar nuevas oportunidades a los jornaleros y a las jornaleras. Por eso me parece especialmente importante que este año también lo llevemos al conjunto del país con actos, con exposiciones que puedan acercar la figura de Largo Caballero al momento que vive nuestro país. Vengo de un acto que es la firma del acuerdo de pensiones, que entronca plenamente con el trabajo y con la figura de Largo Caballero. Largo Caballero es, sin ningún lugar a dudas, el promotor en nuestro país
del inicio de lo que luego serían las relaciones laborales, sobre todo durante los periodos democráticos que ha vivido nuestro país. Él fue el iniciador de las relaciones tripartitas, él fue el iniciador de todo este proceso que ahora denominamos diálogo social, que ahora denominamos concertación, y que sitúa que las grandes cuestiones que afectan a los trabajadores de nuestro país tienen que ser discutidas, negociadas y, si es posible, acordadas entre los diferentes actores que ya en aquel momento Largo Caballero situó. Creo también que acercarnos a la figura de Largo Caballero en un momento como el que estamos también es muy oportuno, porque no dejamos de vivir un proceso de una cierta revolución industrial como se vivió en su momento, como la vivimos después de la constitución de la Unión General de Trabajadores, y que luego Largo Caballero, a través de su trabajo en el Ministerio, fue capaz de ir plasmando en leyes, en normas que se han ido estableciendo. En el Ministerio o con su acción sindical a través de la Secretaría General de la Unión General de Trabajadores. Hay que recordar que fue justamente en esa época, en esos momentos, donde se puso en marcha la jornada laboral de 8 horas. Y aunque la jornada laboral de 8 horas tiene un precedente histórico en la huelga de la Canadenca, en Barcelona, no es menos cierto que la plasmación legislativa fue fundamentalmente fruto de la acción negociadora del trabajo que hizo Largo Caballero para que se pudiera implementar la jornada laboral de 8 horas. Y hoy, este año también nos tiene que servir para abrir un gran debate que hay que abrir en nuestro país, que tiene que ver con la jornada laboral. Yo ya sé que ese es un debate complejo, que hay mucha gente que no le gusta, que hay mucha gente que no quiere hacer, pero es un debate que vamos a tener que hacer, porque más allá de si tienen más o menos razón los que creen que el trabajo que se instruye se va a volver a rehacer en alguna otra ocupación nueva que se cree, que con toda seguridad algo tiene que haber de cierto. Lo que sí que creo que hay pocas dudas es que la cantidad de empleo que se destruye como consecuencia de la máquina, del trabajo que hace la máquina, del trabajo que nos quita a los trabajadores y a las trabajadoras la máquina, a corto plazo, con toda seguridad, es imposible que se pueda rehacer. A medio plazo tampoco, y yo sinceramente creo que a largo plazo tampoco. Por eso este es el gran momento de ese debate, que es un debate que podemos situar en la época de Largo Caballero, de presidente del gobierno de la Segunda República, pero que lo podemos situar hoy también en nuestro país. Si vemos algunas cuestiones que nos permiten acercarnos, algunos ejemplos, creo sinceramente que se ve hasta qué punto este es un tema absolutamente imprescindible de abordar. El tiempo que se utilizaba para producir un coche en una cadena de producción de una fábrica y el que se hace 25 años y el que se tarda hoy para producir el mismo coche, nos lleva a una reducción con toda seguridad, en torno al 50% del tiempo de trabajo que se emplea. Eso no ha tenido ninguna repercusión sobre la jornada laboral en estas empresas. Es más, esta comparación que la estoy haciendo la hago a partir de haber absorbido las reducciones de jornada ordinarias que a través de la negociación colectiva se han ido haciendo en las empresas. Por eso nosotros queremos abrir ese debate en relación a las 32 horas semanales, que vienen a cubrir la necesidad de, sin ningún lugar a dudas, que no había
en la segunda revolución industrial ni en la primera revolución industrial, que es justamente la incorporación de la mujer al mundo del trabajo de manera masiva como es hoy. Por tanto, hoy necesitamos conciliar. Y cuando digo conciliar, que nadie esté asociando mujer con conciliación. Cuando digo conciliar, quiero decir conciliar hombres y mujeres. No me refiero, el ejemplo de la mujer lo pongo exclusivamente para ver que hay esa necesidad que no había en la sociedad porque la mujer generalmente no trabajaba. Hoy la mujer trabaja, hoy el hombre trabaja, hoy el hombre concilia, hoy la mujer tiene que conciliar. Por tanto, necesitamos la reducción de jornada para conciliar. Necesitamos la reducción de jornada para poder hacer y tener un sistema que nos permita ir creciendo desde el punto de vista de la creación de empleo, para jóvenes o para no tan jóvenes. Pero realmente creo que las tasas de desempleo juvenil que existen en nuestro país no va a ser posible abordarlas si no lo hacemos a través de la reducción del tiempo de trabajo. Pero necesitamos la reducción del tiempo de trabajo porque hay un factor nuevo, importantísimo en la nueva situación en la que estamos, que es la formación. Necesitamos tiempo para dormir, para descansar, para el ocio, como en su momento se definieron la jornada de 8 horas. Y ahora también necesitamos tiempo para la formación permanente, porque la formación se va a hacer a lo largo de toda la vida y, por tanto, es necesario el que podamos ir a esa reducción del tiempo de trabajo. Con una reducción drástica, no con un ninguneo de convenio de 1, 2, 3 horas al año, ni siquiera con una jornada de trabajo al año. Nosotros creemos que hay que dar pasos definitivos para la jornada de 32 horas semanales, que son las que van a posibilitar también una nueva organización del tiempo de trabajo. Quiere decir que no siempre en todos los casos será de lunes a viernes, pero yo también quiero decir que fundamentalmente, lo digo porque con el sistema de relaciones laborales que tenemos, si no lo hacemos de lunes a viernes, de lunes a jueves, seguramente que nos podemos encontrar con que en lugar de reducir, aumentemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? En lugar de reducir, aumentamos, no nos vamos a engañar. Es decir, hoy hay una parte importantísima de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país que hacen 48 horas de trabajo semanales. Hay una inmensa mayoría que hace 40 horas semanales, que prácticamente las 40 horas semanales están reducidas a los trabajadores sujetos al salario mínimo interprofesional, porque el resto tienen un convenio que regula su actividad y tienen reducción de jornada. Y ya no digamos qué es lo que ocurre con los mandos técnicos y cuadros de nuestro país, que las jornadas de trabajo se hacen interminables. Por eso yo creo que evocando a Largo Caballero, hoy nos viene muy bien hablar de la jornada de trabajo, de la necesidad de reducir el tiempo de trabajo en nuestro país de una manera considerable. Podría alargarme en mi intervención, no lo voy a hacer por respeto a los que estáis aquí. Os agradezco muchísimo vuestra presencia. Secretario de Estado, acabo de estar con la vicepresidenta en la vicepresidenta primera en la Moncloa. También me envía saludos para esta jornada. Sabemos que el Gobierno está comprometido en la recuperación de la memoria histórica. Nosotros no es que estemos comprometidos, es que formamos parte de la memoria histórica. Los muertos que están en las cunetas son fundamentalmente nuestros muertos. Nosotros vamos a trabajar de manera infatigable para acabar con la mentira, con la falsedad, con la calumnia, de la extrema o de la no tan extrema. Vamos a intentar que si en alguna cosa nos hemos equivocado en la transición, ahora lo podamos remediar para conseguir que las futuras generaciones de mujeres y de hombres libres
de nuestro país sean libres también a partir de conocer su historia. Y su historia, nuestra historia, es la que es. En el año 1936 en España hubo un golpe de Estado. Violento. Un golpe de Estado fascista. Seguramente, y ese sería otro capítulo, largo, caballero, en esta historia que se sitúa de si era reformista o era revolucionario, que a mí siempre me gusta decir que tendríamos que preguntarnos los liberales de la Segunda República, que eran socialdemócratas, o liberales como hoy. Y seguramente que podríamos respondernos también a la pregunta de qué era Largo Caballero, porque en realidad un reformista en aquel momento seguramente que es un revolucionario hoy. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay una parte de Largo Caballero que se ha profundizado poco, que es ese carácter internacionalista y el por qué en un momento de su vida coge ese empuje internacionalista. Y creo que tiene que ver con la venida del fascismo. El Largo Caballero vio que venía el fascismo y además vio que eso no era, el fascismo no se paraba en una frontera de un país, seguramente como lo vieron los periodistas internacionales, y por eso hay una parte de su vida dedicada al internacionalismo, su participación en la Organización Internacional del Trabajo, pero bueno, no me alargo más. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia, especialmente a la Fundación por organizar este acto. Gracias.